La representación queer ha vivido altos y bajos en la historia del cine y la televisión. Y el día de hoy vamos a analizar cómo ha sido este recorrido para los personajes de chicas lesbianas. ¿Se logra hacer actualmente mujeres lesbianas con historias humanas complejas y reales? ¿O aún no pasamos la línea de personajes trágicos y sexualizados? ¿Se ha llegado ya a la reivindicación luego de la estigmatización? Hola, yo soy Reis, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? En el video del día de hoy vamos a hablar de los personajes de chicas lesbianas en la historia del cine y las series y cómo ha sido todo este camino para ellas. Ya tengo dos videos de esta pequeña cápsula que estoy haciendo de la representación queer en pantalla. Tengo uno sobre los personajes de chicos gays y tengo otro sobre el trasfondo que hay de la estigmatización a las personas trans debido a cómo se han mostrado en pantalla. Entonces, si quieren ir a verlos, están en mi perfil. Sin embargo, voy a tratar de dejarles el link por acá para que también los tengan presentes. Así que con todo eso sobre la mesa, empecemos. ¿Cómo fueron los primeros personajes de chicas lesbianas que tuvimos en pantalla? Desde los años 30 hasta finales de los años 60, las pantallas se vieron censuradas por el código Hays, el cual explico mejor en mi video sobre los personajes de chicos gays, pero en resumen, generaba un bloqueo sobre cualquier representación no heteronormativa y esta era borrada o castigada. Las lesbianas en pantalla existían como susurros. Eran las mujeres obsesivas, neuróticas o villanas. Su deseo era implícito y siempre castigado. Y es que con esto del código Hays se ha hablado mucho de cómo se hacía con los villanos de Disney y demás. Y algo que tengo muy presente como de un primer referente por alguna razón a este estereotipo de mujer lesbiana es Cruella de Vil. Cruella para mí cuando era niña era como muy icónica. Igual le tenía miedo porque eso de que le hacía a los perros, pero recuerdo que era como tan concentrada en su trabajo y le decía a Anita como no te enfoques en eso de las relaciones y tal, tú enfócate en ti, y como que ese tipo de discursos veía que siempre se lo ponían como a las lesbiana coded. También lo han hecho con las feministas, quiero hacer un video sobre eso, pero en pantalla siempre hemos visto estos personajes de mujeres que son fuertes y que son independientes y que son exitosas y de repente las ponen como amargadas o villanas o canzonas. Obviamente no es seguro que Cruella sea una mujer lesbiana, pero pues como decimos, en esa época no era posible mostrarlo. Para mí un poquito lo era. Sin embargo, en otras producciones que más o menos sí se daba a entender un poquito más, también se mostraban así las mujeres lesbianas. Y creo que esto demuestra mucho como el control y el miedo que querían ejercer sobre el gustar de otra mujer, como el ya de por sí a lo largo de la historia que una mujer se relacione con otra en plan, siquiera que hablen, siquiera que tengan conversaciones, se ha visto como no, brujería y terrible. Ahora, que dos mujeres sean pareja, o sea, que ya ni siquiera requieran a un hombre en la ecuación, sino que entre ellas sean pareja, esto era inconcebible y por ende pues era como súper satanizado y súper perturbador. Luego pasamos de finales de los 60s a los 80s cuando cambia el tabú por el castigo. Estos personajes lésbicos que aparecían eran trágicos, sus historias terminaban mal, reflejando la idea de que la homosexualidad era una desviación peligrosa o una fase pasajera. El mensaje era claro: si eres lesbiana vas a sufrir, o te corriges o te desapareces. Y la audiencia se quedaba con la idea de que amar a otra mujer era trágico o patológico. Y aquí también teníamos muchas historias como de corrección o de como que la mujer se sentía confundida, pero todo hacia esto tienes que corregirlo y esto es una etapa para ti, o sea, no pueden realmente gustarte las mujeres si eres mujer. Cabe aclarar que igual no era totalmente así, pero sí era como en una gran mayoría. Obviamente habían casos como muy específicos diferentes. El caso de Carol y Susan en Friends es uno que yo menciono mucho porque creo que es importante también analizar los que más impacto tuvieron, no los que llegaron a más gente. Claro, a veces hay representaciones más underground importantes, pero hay que tener en cuenta que lo que más marca a las personas y cría a las generaciones es lo que más reciben, no todo lo que llega así como de manera más profunda y general. Y Friends es una de las sitcoms más exitosas de la historia, por no decir que la más exitosa. Entonces, pues obviamente el impacto de Carol y Susan iba a ser bastante. Hay muchas críticas negativas al respecto, a las cuales entiendo completamente. Sin embargo, y esto lo digo con conocimiento de causa, como mujer que ha estado en relaciones con chicas, a mí me parecía una forma relativamente buena de plantearlo para la época.
Hay que tener en cuenta que también había mucha estigmatización, por ejemplo, de la marimacho, o de que si eras lesbiana eras como súper tosca y súper brusca y así, como digo, como castrosa y tal. Y Carol y Susan fueron una representación al inicio un poquito como zafada, tipo los primeros capítulos sí se notan como bien malas personas, con Ross que era como el protagonista y al que todos amaban, pero eventualmente les dan buenos giros, les dan buenos argumentos, buenas tramas, se casan en pantalla, que yo creo que para los 90s eran poquísimas, por no decir que casi que nulas, las bodas gays en pantalla. Y Friends, siendo la sitcom más exitosa de ese momento y el programa de televisión más exitoso a nivel mundial en ese momento, decide casar a dos mujeres, obviamente haciendo sus chistes aquí, haciendo sus chistes allá, pero en general generando mucho respeto hacia la comunidad en ese momento. Como digo, también fue una de las pocas representaciones en las que las dos chicas eran como que no era como que el macho y la chica, obviamente tenían como ciertos roles de género, pero las dos eran como diferentes, pero como mujeres como del día a día, o sea, no eran como un estereotipo así, mejor dicho, como súper marcado y súper tosco, no lo eran así. Y eso a mí me parecía muy interesante, eran muy buenas madres, cuidaban muy bien a Ben, eran muy cariñosas, se querían mucho entre ellas, entonces creo que mostraban en medio toda una relación muy sana y muy bien enfocada. Ya obviamente 20, 30 años después pues todo lo vamos a ver distinto, ¿no? Obviamente hoy yo en día también lo veo diferente cuando reveo el programa, pero a mí por ejemplo ese programa me lo mostró mi papá cuando yo era una niña, o sea, obviamente cuando existía Friends yo no había nacido, pero pues ya a inicios de los 2000 sí, y pues más adelante lo empecé a ver, pero para la época creo que realmente fue más un avance que un retroceso. Y más teniendo en cuenta algunas cosas que vinieron después, que aquí es donde entro a la próxima etapa, y es, o es un desvío o es un fetiche sexual. Y es que en el auge de los 90s a los 2000, Hollywood comienza a mostrar relaciones lésbicas, pero entra la fetichización desde la mirada masculina heterosexual, para excitar más que para representar. Las lesbianas dejaron de ser invisibles para volverse objetos de lujuria y deseo. Pero estas no eran mujeres reales, eran fantasías hechas por y para los hombres hetero. Y es que aquí no habían tantas representaciones como bien planteadas de las lesbianas en pantalla, pero sí habían como muchos besos o escenas sexuales de ellas. El Cisne Negro, Jennifer's Body, estas dos son películas que a mí me fascinan, o sea, películas que me fascinan, me gustan muchísimo, pero tengo que reconocer que tienen escenas lésbicas netamente para satisfacer sexualmente al espectador. Y ya pasando los 2010, hubo un caso que a mí recuerdo que me marcó muchísimo, que fue el de Blue is the Warmest Color, o La vida de Adele. Esta película francesa fue muy famosa en su momento, muy famosa, y recuerdo que a mí me gustó la primera vez que la vi, en especial porque en esos momentos como que estaba pasando por un despecho sobre una chica, entonces pues era como pero más allá de eso, recuerdo sí pensar, con todo que yo tenía que como 13 años, 14 años cuando salió esa película, recuerdo pensar como, wow, hay muchas escenas explícitas aquí. Entonces, eventualmente se supo que el director tenía denuncias por parte de las mismas actrices porque él las hacía repetir estas escenas explícitas una y otra vez delante de él, solo por el morbo de él, o sea, cosas que de plano ni siquiera salían como en la pantalla. Recuerdo una entrevista en la que decían que había sido, ponle tú, 6, 7 horas de ella sin ropa, tocándose, lamiéndose, haciéndose, y es como, qué grave. Y esto demuestra claramente hacia dónde estaba la fetichización de la película. Entonces se me hace súper triste eso, porque es a lo que lleva esta sexualización de las chicas lesbianas y de la mujer en general. Pero asimismo, por los 2010 también estaba el otro lado de la moneda y estaba tratándose de hacer un poquito de mejores representaciones, o de al menos normalizaciones también. Recuerdo en Buena Suerte Charlie, la primera vez que vi que en Disney hacían una representación de alguna pareja queer, que llegan dos mamás de una de las amigas de Charlie, y siento que eso fue bastante importante. Taylor has two moms. Nothing gets past you, Bob. Como también hablé en el video de los chicos gays, estuvo Ryan Murphy a la cabeza de varias producciones, y él de la mano con Sarah Paulson, que es un icono gay, pues
Crearon varios personajes de mujeres lesbianas muy interesantes, muchos de ellos interpretados por la misma Sarah Paulson. También de Ryan Murphy tuvimos a Brittany y Santana, que fueron unas representaciones muy importantes en los 2000. Lo que vimos también de Santana en Glee es muy importante, cómo nos muestran cómo es crecer siendo una mujer lesbiana en una familia un poco más tradicional. Obviamente habían como zancadillas o cosas malas incluso en las mismas intenciones buenas de representación. Recuerdo mucho en Modern Family, que ya lo mencioné también en el video de los chicos gays, que hizo muy bien a Micha Cam a pesar de los estereotipos. Tienen ellos también una pareja de chicas lesbianas que también está bien representada, pero recuerdo que siempre hacían chistes con Alex de que ella era lesbiana y como que se burlaban de eso, y lo mismo con Alex referente al feminismo y todo eso, como que siento que eso no me gusta nada, el trato que le dan a Alex en ese sentido, porque es esto mismo de la mujer que es feminista y lesbiana, entonces es una castrosa y la bulleamos y es como que no. Pero digamos que acá ya se intentaba mejorar un poco la cosa. Tuvimos producciones muy famosas como Orange is the New Black o Vis a Vis, en el que representan muy bien varias relaciones de lesbianas. Y empieza ya la reivindicación con voz propia. Empiezan a surgir historias contadas desde la perspectiva de mujeres lesbianas, muchas veces escritas, dirigidas o interpretadas por personas queer. Las historias empezaron a cambiar cuando las voces detrás también empezaron a cambiar. Ya no se trataba de complacer, sino de contar. Amar a otra mujer dejó de ser un escándalo para ser una posibilidad humana, bella y poderosa. Aquí tuvimos The L World, Carol, Agatha All Along, Sex Education, Atypical, Gentleman Jack, The Old House, Retrato de una mujer en llamas, que es una peliculaza, si quieren les hago un video al respecto. Y ya no todas las lesbianas en pantalla eran blancas, cis o con finales trágicos. La representación se expandió a nuevas formas de identidad y experiencia. Ser lesbiana ya no era una categoría unidimensional. Y es que para mí como mujer bisexual es muy lindo ver todos estos referentes en pantalla, porque yo realmente no crecí con ello, o sea, me da mucha risa porque dicen a veces como, no, es que si les muestran eso a los niños o si está eso en la televisión, los niños van a saber gays. Y es como, a ver, yo no veía nada de eso y muchos no veíamos nada de eso, igual salimos así, o sea, nada tiene que ver. Y es que sí siento que es importante lo que uno ve, la representación que uno ve y el cómo eso puede generar como una aceptación en el entorno. Cuando yo era niña esto era como que en mi casa no se hablaba, en mi casa no se podía ver nada de esto, era como súper tabú, y hoy en día incluso mi propia familia ya como que lo ve tanto en series, en televisión y tal, que ya un poquito como que lo normalizan y lo tratan de una mejor manera. Entonces siento que sí es importante eso para generar una sociedad que no tenga estos fetiches o estos tabús tan marcados y asimismo no se porte de manera violenta con las personas de la comunidad, sino que realmente entienda como pertenecemos a este mundo tanto como tú, pertenecemos a este mundo tanto como todos, y es importante también verlo en los medios, en pantalla, en el cine y las series, porque lo que vemos en pantalla refleja cómo es la sociedad, refleja nuestra sociedad, y si nuestra sociedad es diversa es lo que debe estar también en lo que vemos. Creo que es bonito que ahora tengamos personajes como Max de Ginny Georgia, cuya familia la acepta ampliamente, no le pone problema por ser quien es, y ella vive su vida, tiene sus relaciones, tiene sus parejas, tiene sus amigas, y es como muy bien tratado ese tema. Y en vez de enfocarnos solo en la tragedia de lo que quizá es ser una persona de la comunidad, ya nos enfocamos como en la vida de ella. Aquí vemos que ella tiene ciertos trastornos y que tiene un hermano alcohólico y que eso como que le permea la vida como a cualquier persona, o sea que no toda su vida se centra en ser una persona lesbiana y sufro con esto, que si era lo que se mostraba antes. Ojo, que no es que no pase, que no es que no sea una realidad, porque sí la es, pero como que sí empezamos a tener como diferentes tipos de puntos de vista, ¿no? Tenemos personajes maravillosos como los del cuento de la criada de Emily y Moira, que llevan esa violencia que experimentan las mujeres lesbianas a otro nivel, y es al nivel de lo conservador, de lo religioso, de este mundo distópico, no tan distópico, del cómo en muchos lugares esto ha sido algo para quitarte la vida, de esto es una traición de género, y lo reflejan no solo en la tragedia de ellas, sino también nos muestran la vida bonita que tenían, o la vida con sus novias, o con sus novias y con sus hijos, o sus trabajos, sí, como todo el abanico de quiénes eran ellas antes de que el régimen las cogiera y las violentara peor por ser traidoras de género, en especial a Emily, que los que han visto esta serie saben lo horrible que le hacen a ella por eso. También me pareció un gran ejemplo de representación bisexual Rosa Díaz de Brooklyn Nine-Nine. Ella no es una chica bisexual estereotipada, a la que muestran confundida o sexualizada. Ella es una mujer compleja, fuerte y segura, cuya bisexualidad no define su identidad ni se reduce a clichés. Su salida del closet es retratada de forma natural, con matices emocionales reales y sin convertirla en un simple recurso narrativo, solo integrándola orgánicamente en la trama y explorando sus relaciones con respeto. Además, su historia visibiliza la bisexualidad de una mujer latina, aportando también la diversidad dentro de un género que no suele hacerlo, el cual es la comedia policial y las sitcoms. Como ya les comenté, quiero hacer un video sobre la evolución queer en la historia de las sitcoms
sitcoms, así que espérenlo pronto en mi canal. Hemos tenido ya más variedad de perspectivas y de historias que son muy necesarias de contar y ya no están tan ligadas a solo la sexualización. Sí que siento que hace falta un poquito como de diversidad quizá referente a cuerpos y a estéticas, pero en general creo que vamos por un muy buen camino y sí ha sido mucho el avance que se ha logrado hacer. Ustedes cuéntenme cuál fue la primera mujer lesbiana o chica lesbiana que vieron en pantalla. Yo, como ya dije, creo que la mía sí que fue Cruella, porque era como quien pensaba que era lesbiana, pero oficialmente lesbiana, creo que no lo sé. Sí que creo que una de las primeras representaciones que vi fue en El Cisne Negro, como esta tensión que crean entre las dos protagonistas, entre Natalie y Mila, pero como así como una relación formal y bonita, creo que la vine a ver ya mucho más adulta, o sea, ya en diferentes contextos y de representaciones más normalizadas y como más bien construidas, eso sí que hasta ahorita, o sea, eso sí hace, pongámosle 1, 2, 3 años más o menos. Pero bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. A ustedes muchas gracias por estar acá. Si les gustó este video no olviden suscribirse y dar like, así estamos siempre conectados y nos vemos muy pronto. Les mando un abrazo enorme.